Este domingo se celebra el Día del Padre, ni hablar. El Día de la Madre es el Día de la Madre y por esa mujer que llamamos mamá sentimos unos sentimientos muy profundos, muy bonitos. Pero también es verdad, que en la vida de todos nosotros la otra mitad del corazón está llena por ese hombre que aprendimos a llamar papá y que llenamos nuestro corazón por él con gratitud y con respeto. Así también Jesús, desde niño, Desde niño Jesús aprendió que José era su Av, es decir, su padre, como llaman. O cuando hablaba de él, Jesús decía, mi Avi, mi padre. Pero cuando Jesús le hablaba a él, como hacen incluso los niños hoy, usaba una frase aramea que decía, Abba, papá. Y entonces Jesús realmente aprendió a conectar esa realidad de José de Nazaret con eso que nosotros llamamos papá. Y desde pequeñito, ¿verdad? Él sintió los brazos duros de José, pues que José era un carpintero. Él vio a José, ¿verdad? Cuando José le ayudaba, como hace un papá con su niño que lo toma de la manita para que empiece a caminar. O también, ¿verdad? Cuando veía a José que está rezando. O lo acompañaba a la sinagoga. O que veía que iban al templo. O cuando veía a José que estaba trabajando en silencio en la carpintería. Y entonces ese niño, Jesús, ponía todas esas piezas del mosaico juntas y decía, Abba, papá, cuando lo llamaba. Naturalmente, para hablar de Dios, con Dios, Jesús transportó toda esa experiencia que él tenía de ese hombre, de José, a quien él reconoció como papá, y cuando le hablaba a Dios, le llamaba del mismo modo, le llamaba papá. Porque curiosamente, y esto es típico de Jesús, Jesús no le decía Padre. Nosotros cuando hablamos con Dios le decimos Padre. Pero Jesús cuando nos enseñó y nos dijo, cuando ustedes hablen con Él, díganle Papá que estás en los cielos. Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, si hablo así papá con Dios, me siento un poquito menos cómodo. Y sin embargo Jesús, cuando hablaba con Dios le decía papá. Y esa palabra papá, de algún modo le hacía resonar en su corazón toda esa experiencia que él tenía de José de Nazaret, a quien él experimentó como papá. Y por eso vemos nosotros en los evangelios que no había en el corazón de Jesús nada que le diera más alegría, más gozo, que pensar en su Padre. ¿Ya se acuerdan en los evangelios, verdad? Sobre todo en San Juan dice, yo quiero que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y luego dice, yo y el Padre somos uno. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué bonita descripción de una relación padre e hijo que Jesús tenía con Dios, pero que en su experiencia humana, en su naturaleza humana, ¿verdad?, relacionaba con la experiencia de su papá en la tierra, José de Nazaret. La vocación a la paternidad es una misión altísima. Ser padre, tener un hijo, es un don inapreciable del cielo, pero también es una responsabilidad. El pequeño apenas comienza a entender algo de Dios y apenas le empezamos a hablar de Dios, le decimos que Dios es Padre. Pero para esa mente infantil, la única experiencia que tiene de padre, cuando le decimos, ¿qué significa esto?, es la experiencia que él tiene de su papá. Así que para que hacerle entender al niño lo que estamos tratando de decirle cuando decimos que Dios es Padre, no tiene otra foto que la de su propio Padre. Por eso nosotros queremos, que el niño aprenda, que aprenda bien quién es Dios. Y por eso el padre, el papá, tiene que reflejar ese amor, ese cuidado, esa protección, esa defensa, esa capacidad de comprensión. Imagínense qué tragedia sería que a un niño le digamos, mira, Dios es Padre y la única experiencia que esta infeliz criatura tenga sea de maltrato, sea de desprecio, de ausencia, nunca está, de borrachera. Imagínense qué idea de Dios se haría.
Mientras que la figura materna en la vida del niño, sabemos, se relaciona siempre con la vida, con el cariño, con la nutrición de la vida. La presencia del padre, lo que significa el padre, según los estudios que se han hecho, en la psicología del niño es la presencia, que el papá esté presente. Porque cuando el papá está presente, el niño se siente seguro, el niño se siente protegido, el niño siente que no le falta nada. Si papá está cerca, si papá está presente. Incluso a papá siempre lo vemos, ¿no? Y lo recordamos como si fuera una torre grande, fuerte, la presencia del papá. Fíjese que incluso, muy curiosamente, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Se acuerdan ustedes en el libro del Éxodo? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le responde con esa frase muy enigmática, yo soy el que soy. El nombre de Dios es yo soy el que soy. Cuando los exegetas, los estudiosos de la Biblia, tratan de explicar qué significa este yo soy el que soy, pues ellos, ¿verdad?, van al hebreo y van a todas las diversas interpretaciones, dicen, lo que significa es yo soy el que estoy, yo soy el que siempre estoy presente, yo soy el que siempre está cerca, yo soy el que sostiene. Y en el fondo es una descripción muy buena de lo que significa la presencia de papá cerca del hijo. Papá hoy es tu día y seguramente tus hijos te dirán cuánto te quieren. Dale gracias a Dios, ¿verdad? Dale gracias a Dios por ese don tan bonito de ser papá. Dale gracias a Dios por cada uno de tus hijos. Reza todos los días por ellos. Pero ten siempre presente que ser papá significa estar presente en sus vidas. Pasar tiempo con ellos. Estar cerca. Protegerlos. Defenderlos. Entenderlos. Perdonarlos. Apoyarlos. Y recuerda que ellos aprendieron a pensar en Dios pensando en ti. Y cuando hablan con Dios, usan la misma palabra como cuando hablan contigo. Padre, papá. Voy a hablar, ¿no?, la historia de un célebre rey de Polonia que hizo grandes hazañas en su vida como rey, era muy poderoso. Y cuando le preguntaron al rey, ¿cuál es el secreto, verdad, de tu éxito? Y dice, ¿no?, yo soy hijo de un gran padre. Y siempre llevo conmigo un medallón con su retrato. Y cada vez que voy a entrar en la batalla, ¿no?, miro el retrato de mi padre, ¿no?, el medallón, y eso me da valor para la guerra. Cuando tengo que estar atendiendo los asuntos del reino, miro el retrato de mi padre, ¿verdad?, y siento que tengo que ser honesto, que tengo que ser limpio en lo que yo haga. Bueno, ojalá que esa imagen de papá, que por seguramente estás dejando en el alma, en la psicología y en la personalidad de tus hijos, sea siempre una inspiración para ellos en la vida, una fuente de fortaleza, una fuente de sabiduría y sobre todo un buen método para conocer a Dios. Que Dios les bendiga y muchas gracias.